El famoso dicho estudiantil, que ya lleváis aquí más tiempo, me lo habéis escuchado, o lo sabéis, ¿no? Prima non datur et ultima dispensatur. ¿Lo sabéis? ¿Todos bien? En latín se decía en el ámbito académico, la primera no se da y de la última se dispensa, y era el modo como los chiquillos o los jóvenes pues reclamaban de los profesores que el primer día no soltaran un rollo, sino que se dejaran salir al recreo, y que el último tampoco, por ser el primero, por ser el último, pues más tiempo para el ocio y para ir por ahí en lugar de para estar en el aula, ¿no? No vamos a obedecer al dicho, sino que vamos a hacer pues lo que tiene también sentido ritual, ¿no? Arrancar la actividad docente antes de separarnos por los grupos, 8 grupos que ha dicho Filo que estamos aquí. Antes de eso, pues hacer una clase común, abordar un tema común de interés universal, que es lo que suelen ser las conferencias inaugurales, que también dan una impronta, de lo que se habla y de lo que no se habla. Habla de la casa y habla del fondo de valor y del fondo académico que está detrás de la propia institución, no solo de lo que se habla, sino también de lo que no se habla. En este caso, cada año hay una opción de parte de los compañeros y compañeras. En este caso me han pedido, no como director académico, sino como profe, pues que desarrolle este tema, que para algunos ya sé que es un tema conocido, el tema de la resiliencia, y para otros puede ser la primera vez o la segunda, o que nos acercamos a la reflexión sobre el mismo. Yo creo... dedicaremos 50 o 60 minutos al desarrollo del tema, más o menos, creo, ¿Se ha puesto de moda? Yo creo que se ha puesto de moda, como otros temas. Hay palabras que circulan por los congresos, ¿no? Los que vamos con frecuencia a congresos, hay unas cuantas palabras que van cayendo y van como por periodos, ¿no? Ahora se habla, qué sé yo, de presencia plena, de mindfulness, son palabras que, modelos centrados en la persona, duran una década o 2 décadas y vuelven, ¿no? Empezó en los años 70 a hablarse de burnout y se habla de burnout por todos los sitios, ¿no? Ha empezado hace también pocas décadas a hablarse de resiliencia y se habla de resiliencia, o sea, ha empezado a hablar de coaching y se habla de coaching por todos los rincones, venga o no venga al caso. Con la resiliencia pasa eso, que es un tema que está circulando mucho y tiene algunas dificultades también. Y es que este tipo de palabras que se ponen de alguna manera de moda se convierten en conceptos difusos, polisémicos, no siempre utilizados con precisión, se forman bosques conceptuales, se utilizan estas palabras en lugar de otras que tienen significados parecidos, y lo que pretendemos aquí en un ratito es explorar qué significa, cuáles son los factores protectores de resiliencia, sin profundizar más allá de lo que puede dar una primera aproximación, pero también intentando dejar fuera lo que podríamos decir lo que no es la resiliencia, ¿no? También este tipo de conceptos al que me estoy refiriendo, entre los cuales está la resiliencia, le sucede que se convierten en una especie de conceptos hacia los que proyectar. Por ejemplo, yo entiendo que algo es bueno y le pongo la palabra a esa, ¿no? Entiendo que ponerse en el lugar del otro, o ser amable, o ser simpático es bueno, y lo meto todo en la palabra empatía, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo ser amable, ser simpático que ser empático, ¿no? Se convierten como en dianas sobre las que proyectamos ideales y así contribuimos a que sean conceptos difusos. Con la resiliencia puede estar también pasando. Se está utilizando pues de manera más ambigua de lo que debería ser. Así me engancho yo para justificar que quiero precisar un poquillo o asomarnos a este tema, y después quien sepa más me lo cuenta en el descanso, porque este tipo de intervenciones no son tanto para debate, sino simplemente para abrir boca, ¿no? Para arrancar el año académico. Pilu, cuando cerrábamos el curso, allá por junio, algunos estáis 2 o 3, los aquí presentes, o 4, no muchos más, cerraba con este cuento, y yo lo pillo y arranco para entrar en el abordaje del tema de la resiliencia. Decía así, muy breve, y por eso me permito repetirlo, aunque se utilizó en la clausura del año académico anterior. Dice: un príncipe poseía un magnífico diamante del que estaba muy orgulloso. Un día, en un accidente, la piedra preciosa quedó totalmente rayada. Este hecho entristeció al príncipe y decidió poner todo su empeño en conseguir que el diamante volviera a ser lo que había sido. Para ello convocó a los más hábiles especialistas con el fin de que la joya recuperase su estado original. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron borrar ni tapar la raya. Apareció entonces un genial lapidario. Con arte y paciencia talló en el diamante una magnífica rosa, y fue lo suficientemente hábil para hacer del arañazo el tallo mismo de la rosa.
De tal manera que la piedra preciosa apareció después mucho más bella que antes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿A qué viene el cuento? Y no sé a qué venía con ocasión de la clausura, pero ¿a qué viene el cuento? Pues abrir la temática, abrir el telón de abordaje sobre la temática, ¿no? Todos nosotros somos una piedra preciosa, como dice el cuento. Todos nosotros, antes o después, hemos sufrido algún tipo de rayita, antes o después. Traumas que nos trae la vida, traumas que nos procuramos unos a otros, daños que nos hacemos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con los traumas? Si esta pregunta se la hiciéramos a mi abuela, nos habría dicho resignación, hijo, resignación. Y ella sabía lo que quería decir, que es una actitud ante la adversidad de apaciguamiento del propio corazón, quizás con connotaciones menos pasivas de las que tiene esta palabra. Hoy no aceptaríamos que alguien dijera resignación, ¿no? Si estuviéramos hace un par de décadas, y en algunos contextos todavía, a lo mejor la respuesta sería, ¿qué hacemos ante los traumas, ante el sufrimiento, ante la adversidad? Pues alguno podría responder también, adaptación, ¿no? Todavía en muchos congresos de psicología no damos el paso y seguimos diciendo esto es adaptativo o no es adaptativo como único horizonte de acompañamiento en el sufrimiento. A lo mejor si nos apuntáramos a algunos discípulos de Freud nos dirían, no, mira un poco más, incluso a Kubler-Ross para inspirarnos en el acompañamiento al final de la vida nos diría, toca con la adversidad, con las sombras, en términos jungianos, con la cara oscura de la vida, ya no resignación o adaptación, sino toca integrarlo, sacarle partido y hasta donde sea, como ya nos anunciaba un poco el cuento. Hoy diríamos, toca más, toca construir una flor aprovechando la raya y convertir la raya en tallo de la misma rosa. ¿He dicho? ¿Qué toca? Convertir el tallo, convertir la rayita en el tallo de una rosa para que la piedra preciosa aparezca mucho más bella que antes. Bueno, allí donde uno sea capaz, le dejen o le ayuden o no sé qué más elementos protectores para salir al paso de la adversidad y transformarla en oportunidad de desarrollo y crecimiento personal, allí estamos hablando de resiliencia. No en cualquier contexto, ni solo en un contexto voluntarista, de decir, ¿qué hago yo cuando tengo un trauma? Pues afróntalo con resiliencia. Oye, un momento, no es solo un lenguaje exhortatorio el que justifica el cómo nos disponemos ante la adversidad, sino como veremos, depende de muchos más aspectos. Esta es la pregunta de fondo para el desarrollo de la temática. ¿Qué hacemos con los traumas que nos genera la vida o que nos generamos unos a otros? ¿Qué pasa con los problemas que acumulamos en nuestra biografía personal, ¿no? ¿Son solo una desgracia? Damos por supuesto que si estamos calificando los problemas son una desgracia, o pueden convertirse en algún tipo de oportunidad. Para responder a la pregunta, pues es para lo que creo yo aparece el concepto en el escenario de la psicología, fundamentalmente, de la psicología positiva, más concretamente, en el escenario también de la espiritualidad, aunque en origen, como sabéis, seguramente la palabra resiliencia proviene del mundo de la metalurgia, nada más y nada menos. La resiliencia es una característica de los metales, como diremos a continuación. Seguiré más o menos este esquema. El concepto de resiliencia, algunas imágenes o símbolos que nos puedan permitir redondear el concepto, algunas frases más o menos célebres, rastreando algún testimonio, o que podríais decir de testimonio después de lo que ha dicho ya estoy yo, que soy, me declaro, por ejemplo, ¿no? Podría decir más de uno de los presentes, me declaro resiliente, porque no he sucumbido ante las rayitas de mi piedra preciosa, sino que he salido adelante y he construido rosas para embellecer la propia piedra con las rayitas. Y después nos vamos a preguntar de qué depende que una persona con ocasión de la adversidad crezca y otra se hunda en la miseria, ¿no? O dicho de otra manera y más técnica quizás, cuáles son los factores protectores de resiliencia. De una manera a lo mejor un poco arbitraria los agruparemos en torno a 3, por poner un poco de orden. El temperamento personal, el significado cultural que conseguimos o aprendemos a dar a la adversidad y la posibilidad de contar o no con un tutor de resiliencia. Por último nos hacemos la pregunta si llegamos, se puede educar la resiliencia, que justamente por estar formulada ahora al principio ya podemos dar por supuesto qué respuesta aventuramos, ¿verdad? Si no sería difícil formularla en el propio esquema. ¿Qué vínculo tiene esta temática con cada uno de los posgrados que estáis empezando hoy? Yo creo que cada uno lo puede ir pensando mientras vamos desarrollando la temática. ¿Cuál es el horizonte del acompañamiento del counseling? ¿Podría ser la resignación? ¿Podría ser la adaptación? ¿Podría ser la integración? ¿O puede plantearse como la posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad? ¿Cuál es el horizonte de la intervención en duelo?
Podría ser minimizar los riesgos, podría ser la adaptación, podría ser crecer también con ocasión de la adversidad. ¿Cuál es el horizonte de gestionar un centro de personas mayores, ¿no? Que es otro posgrado que estamos aquí presentes, ¿no? Simplemente gestionar recursos y hacer cuentas, o también en la planificación tenemos la resiliencia como posibilidad de inspiración en nuestro modo de relacionarnos con equipos, con grupos y en modelos de intervención con personas dependientes. Pues vamos allá. Como tema, aparece, como os decía, en los años 70, y yo escribí un pequeño libro divulgativo que tiene esta portada, y como veis, la diseñadora le puso una palmera con el tronco torcido, ¿veis en la portada? Para ilustrar la portada. ¿Por qué Carmen Corrales, la ilustradora de esta editorial, eligió esta imagen? Yo creo que porque leyó algo, ¿no? Y dicen que las palmeras tienen el tronco de las palmeras, las que no cascan cuando les da mucho viento y se rompen, que a algunas les pasa eso, ¿no? Mucho viento y algunas palmeras, ¡pum!, se rompen, como cualquier árbol. Dicen que las palmeras que no cascan, mientras resisten, que tienen un tronco muy especial, mientras resisten, se hacen más resistentes. A ver, ¿qué he dicho? Mientras resisten, se hacen más resistentes. O sea, no es que unas sean más resistentes que otras, que eso es obvio, ¿no? O las personas también, sino que algunas, mientras resisten, adquieren más capacidad de resistir a nuevos embates de la adversidad, del viento en este caso. Esa capacidad de hacerse más fuerte mientras se resiste es lo que significa la palabra resiliencia, que, como os adelantaba, es una de las características de los metales. Cuando íbamos a la escuela, ¿os acordáis todos? Que nos enseñaban en casi todos sitios, hacía así, ¿no? Aprendernos de memoria y de carrerilla las características de las cosas, de los metales. ¿Cuáles eran las características de los metales? Dureza, ductibilidad, maleabilidad, conductibilidad, ¿qué más? Resistencia, se miden, ¿no? Y en la lista estaba resiliencia, que al menos era la primera que me olvidé. Resiliencia es una característica de los metales que la tienen aquellos que, después de ser sometidos a una adversidad que las deforma, por ejemplo el calentamiento con el fuego, recuperan su forma originaria y se hacen más fuerte que antes. Diríamos como la pelota de tenis que la disparamos contra el muro y no solo rebota, sino si la pelota tuviera la característica de hacerse más resistente para nuevos rebotes, tendría la característica de la resiliencia. A algunos metales les pasa esto, ¿no? Hubo una mujer, Emmy Werner, que hizo un estudio interesante y de ahí podríamos decir que también fue un punto de inflexión en el desarrollo de esta temática. Estudió a casi 700 personas, 698 individuos, que eran las niñas y niños patitos feos de las familias pobres de los bajos barrios de la isla hawaiana de Kauai, y estudió a casi 700 personas y levantó acta de lo que les sucedió a estos chicos desde antes de nacer hasta los 32 años, y es que muchos de ellos, en un escenario de tanta pobreza y tanta vulnerabilidad, pues eran pobres diablos, ¿no? Pero otros, en lugar, salieron como personas elegantes, se desarrollaron como personas elegantes a pesar del origen y el escenario donde habían crecido y se habían desarrollado. A estas últimas, a los tipos elegantes que se desarrollaron en este contexto, le puso el calificativo de resilientes, a pesar de ser una palabra robada, como digo, de otro escenario, de otro mundo, del mundo de la metalurgia. El primer libro que yo conozca que ha sido publicado en nuestra lengua, en una de nuestras lenguas, ¿no?, el castellano, es El realismo de la esperanza. Herido pero no vencido. Es sugerente y por eso lo cito, más que por ser el primero, ¿no? No es la ilusión utópica del optimismo ingenuo, no. Es el realismo de la esperanza. Herido, sí, como la piedra preciosa, ¿no? Pero no para tirarla a la basura. Herido, no vencido, y a ver si de aquí pueden salir nuevas cosas, y de esto va el mundo de la resiliencia. Si lo quisiéramos ilustrar con metáforas, que es un buen modo en counseling y coaching de acompañarnos también, usar imágenes, podríamos tirar de imágenes como la palmera que os he dicho antes, o como esta flor. Mira qué bonita, ¿la alcanzáis a ver? Qué bonita, ¿eh? La flor de loto. ¿Dónde nace? En el fango, donde a primera vista diríamos, de aquí no puede salir nada bueno.
si huele mal, si es agua estancada, ¿no? En otros contextos diríamos, de aquí no se espera, está todo ordenadito, de aquí saldrá algo bonito, ¿no? Del fango sale esta flor tan bonita que las culturas orientales la reservan particularmente para los momentos de fiesta grande, ¿no? De mayor dignidad, para ensalzar la dignidad. Tiene su origen en escenarios fangosos, ¿no? A mí me parece que la pantera rosa como metáfora, que no es una figura cualquiera, la pantera rosa, de la que estoy profundamente enamorado, yo creo que es una imagen de resiliencia, ¿no? La aplasta un camión, le deja como un papel de fumar y al instante, ¿cómo es? Tatán, 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 ¿cómo es? Se recupera y no es que solo se recupere, sino que a por otra, y diríamos es capaz de seguir integrando crisis en su propia vida y mantiene lo que algún autor pues se atrevería a definir como la espiritualidad de la pantera rosa. Eso sucede en Italia, no en coordenadas como las nuestras, que nos creemos más serios, ¿no? O el patito feo, bajo apariencia de una dificultad y de un individuo que no tiene muchas promesas, detrás se esconde un individuo con muchas más potencialidades, ¿no? O las elegías, sabéis lo que son las elegías, ¿verdad? A lo mejor no todos, son un tipo de poemas. A ver, los poemas también tienen sus diferentes tipos, ¿no? Las elegías, sin H y con L, no con R, las elegías son un tipo de poemas que no nacen de cuando todo hijo de vecino es capaz de hacer un poema, ¿no? Todo hijo de vecino, me refiero a mí, ¿no? Que es capaz de hacer un poema, o al menos recordando la adolescencia, cuando estás un poco con el corazón calentito, ¿a quién no le sale un cuarteto? Y con un poco de esfuerzo un soneto de amor a alguien a quien admire, ¿no? Estos poemas no nacen de sentimientos positivos, nacen del corazón roto del doliente, de la persona que tiene el corazón roto por haber perdido a un ser querido. Los poemas que nacen de ese contexto se llaman elegías, las hay muy bellas. Diríamos, de ese lugar del que parecería que no podríamos esperar algo bello, sino en todo caso algo más adaptativo y sujétate mientras tanto, ¿no? De ese lugar también pueden surgir cosas como poemas y son muy bellos, ¿no? El arte como la escultura, ¿veis esta imagen? La conocemos, bonita o fea. He escuchado bonita y preciosa, no he escuchado otras alternativas. ¿Bonita o fea? Repugnante, diría yo. El cadáver de un joven en brazos de su asesinado recientemente en brazos de su madre. Joven madre. Con la cara esculpida de la que el autor Miguel Ángel recordaba de cuando había muerto su madre, a la que mi imagen que intenta proyectar, ¿no? Fijaos qué jovencita, para ser madre de un tipo de 30 y tantos años no cabe, no hay mucha coherencia, ¿no? Miguel Ángel está esculpiendo el recuerdo que tiene de su madre, que murió cuando él tenía 4 años, me parece que eran, ¿no? ¿Bonita o fea? He dicho repugnante, diciendo es el cadáver de un joven, lo podría dar la vuelta y decir es una joven madre con su hijo asesinado en brazos. ¿Dónde le encontráis la belleza? Y habría que decir preciosa. Y además mi cuerpo, preciosa, me rindo porque ciertamente es bella. Alguien lo ha sacado de un drama, de un trauma. No de un trauma cualquiera, por otro lado, ni siquiera de una muerte, ni siquiera de una muerte súbita, inesperada, sino de un vil asesinato, después de un juicio y otro juicio, ¿no? Y podríamos añadir, no de un tipo cualquiera, sino que además que representa mucho en la historia de la humanidad, ¿no? Pero estoy buscando imágenes como que pueden evocar el concepto de resiliencia, ¿no? ¿Quién es este? ¿Le pasó? Vivía de la música, ¿no? Viviría a lo mejor de más cosas, pero se quedó sordo. No sé, alguno podría pensar, si un tipo vive de esto, si se queda sordo se deprimirá y se morirá de asco, ¿no? O se quita la vida o se muere de tristeza, ¿no? Bueno, cuando compuso la Novena Sinfonía, que todo el mundo conoce y seguramente admira, cuando compuso la Novena Sinfonía, Beethoven ya era sordo del todo. Podríamos justificar, no me extraña que de este hombre ya no salga nada bueno, ¿no? Bueno, pues ahí sale la Novena Sinfonía que en el mundo entero admiramos y utilizamos, ¿no? Esto ya no es una metáfora y en esta imagen es una metáfora, si veis es una radiografía del hueso roto, ¿no? ¿Le veis? El hueso roto. Y es que la resiliencia, en este sentido, digo, ya no metafóricamente, como en los metales tampoco es metafóricamente, aquí la resiliencia es una característica de los huesos. La tienen los huesos que después de romperse, ya sabemos que tienden a crecer en la dirección adecuada para soldarse. Y por eso vamos al médico, nos hace una foto, se ve que está roto, llamada radiografía o otra cosa parecida, y ponemos algo que inmoviliza porque sabemos que el hueso va a crecer solo.
La ayuda no es otra, en la mayor parte de los casos, que esperar a que el hueso crezca porque tiene dentro esa potencialidad que se llama resiliencia. Casi nada, ¿verdad?, lo que estoy diciendo para atribuirlo a la condición humana. Ya, si me lo estoy escuchando el primero, casi nada para atribuirlo, pero efectivamente, como vamos a ver a continuación, hay ejemplos también que son admirables y referentes, además de algunas situaciones críticas de nuestra vida. Os propongo que podríamos decir que las hemos atravesado o las estamos atravesando de esta manera y otras a lo mejor no, ¿no? Os propongo algunas sentencias para seguir redondeando el concepto. Dime con quién andas. Nada más lejos de la resiliencia que lo que esconde esta sentencia. Que tiene por otro lado su parte de verdad, ¿no? Porque en el fondo hay parte del desarrollo del individuo que también depende del contexto. Pero si amueblamos la cabeza al mirar a una persona, al mirarnos a nosotros mismos, con lo que esconde esta sentencia, pues nos dejamos habitar por el determinismo. Esta o esta otra. De tal palo, tal astilla. Dime con quién andas y te diré quién eres. Quien mira con ojos de psicología positiva y en clave de resiliencia habría que decir, dime con quién andas y espérate a ver que no sé. O de tal palo habría que decir, espérate a ver que no sé si sale una espada para cuchillar, o sale una cruz para adorar, o sale una barca para navegar y no sé para qué, ¿no? De tal palo habría que decir, espérate a ver. Quien se deja habitar por esta sentencia se sitúa en el lado opuesto del concepto de resiliencia, de la predisposición o disposición al desarrollo postraumático, en este sentido que también tienen vínculos estos conceptos, y puede caer más en lo opuesto a la resiliencia, que es el victimismo. Quizás lo más opuesto a la resiliencia es el victimismo. El declararse yo soy víctima de, o de la condición humana que se ha cebado conmigo, o del mal ajeno que me ha hecho sufrir lo que yo estoy sufriendo, ¿no? También cuando ponemos etiquetas sobre las personas, como este chico es un trasto, ¿no? Pues también estamos lanzando dificultades para el desarrollo de las posibilidades, ¿no? Este chico es, probablemente él también hará cosas para hacer aquello que nosotros estamos diciendo que es, ¿no? Es decir, para que la sentencia se haga verdadera, ¿no? En cambio, estas otras que las he ido pillando por ahí, y a lo mejor se pone el proverbio chino, cuela y no lo es, pero como los proverbios chinos no nos lo sabemos, no, en algún sitio lo ponía. Proverbio chino dice, cuando sopla el viento del cambio, unos edifican muros, otros construyen molinos. A ver cómo es. Cuando sopla el viento, ante el que normalmente el cambio todos experimentamos una cierta resistencia, pues unos nos defendemos con muros, otros construir molinos y le sacan partido. Y estas dos disposiciones son diferentes y una de ellas estaría relacionada con el significado de la resiliencia, ¿no? Tim Gennar, a quien os voy a presentar a continuación, si no lo conocéis y se puede conocer, este tipo escribe, si te sientes podrido, que no es mala metáfora para describir cómo nos sentimos los seres humanos algunas veces, piensa en las semillas de las manzanas podridas. No acostumbran a dar manzanas podridas. También es una sentencia opuesta a las otras que estaban en negro, ¿no? Que nos abre a las posibilidades de desarrollo personal en lugar de al determinismo, ¿no? O bien esta otra de Erickson, cada dificultad tiene el potencial de convertirse en una oportunidad. Se dice fácil, se dice fácil. Es el significado de la palabra kairos en griego, ¿no? Tiempo, que es a diferencia de la palabra cronos, que son dos palabras que en algún sentido tienen un vínculo en griego. Crisis como oportunidad, crisis como oportunidad. Este otro, que se parece al proverbio chino que os citaba hace un momento, dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista, aquí tendríamos que sustituir la palabra y poner el resiliente, ajusta las velas. Hay tres actitudes en lugar de dos, como en la sentencia anterior, ¿verdad? El optimista, el pesimista y el resiliente, que ajusta las velas y le saca partido al viento que otros experimentarían simplemente como adversidad e inconveniente. Hay algunos ejemplos especialmente famosos para hablar de la resiliencia, diríamos de cita obligatoria. ¿Estáis pensando en alguien? Más de uno a lo mejor podría decir, sí, claro, ¿cómo no? Pues Víctor Frankl, el padre de la psicoterapia, de la logoterapia, el psiquiatra judío vienés de los campos de concentración nazi, claro que es un referente mundial que hay que citarlo, ¿no? El tipo atravesó situaciones tan adversas como la de la esclavitud, ¿no?
un tipo de esclavitud muy concreta, y en vez de morirse de asco o suicidarse como hicieron otros muchos, salió elegante, ¿no?, hasta escribirnos y regalarnos El hombre en busca de sentido, o tantos otros, o Ser padre, de esta forma concreta de entender la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento que aparentemente se muestra sin sentido, ¿no? Viktor Frankl, psiquiatra judío alemán, vienés. A lo mejor no conocéis a este otro, Tim Gennard. A lo mejor sí, algunos de los presentes, o la habéis leído, ¿no? Os cuento algunas características de su biografía. Cuando tenía 3 años, la madre de Tim lo ató a un palo de la electricidad y lo abandonó en medio del bosque. Un trauma en la piedra preciosa, una rayita, ¿no? Dormía desnudo en la casita de su perro cuando tenía 4 años. A los 5, precisamente el día de su aniversario, su padre le proveyó una paliza brutal que lo desfiguró, lo rompió en las piernas y la nariz. Ya van varias rayitas, ¿no? Como para decir, ¿y qué pasa con este, no? Después del trauma. No sabe casi ni hablar. A los 7 años ingresa en un orfanato y padece maltrato por parte de la institución. Lo que le faltaba. A los 9 años, también el día de su aniversario, fracasa en su intento reiterado de suicidarse. A los 11 entra en el correccional después de ser acusado injustamente de incendiar el granero de una granja donde estaba acogido. Incendio que él no había provocado, sino un amigo suyo, y además por casualidad, críos jugando, ¿no? A los 12 se fuga del correccional. A los 13 es violado por un señor elegante de los barrios parisinos. A los 14 es prostituido también en el barrio parisino de Montparnasse. ¿Qué cabe esperar? ¿Qué hipótesis biográfica se nos ocurre pensar de tal palo, ¿no? Cabría decir, de tal palo, ¿qué? Tal astilla. ¿Y qué astilla cabría esperar de este palo al que le han arañado y le han machacado, ¿no? Pues digo yo que si dijéramos, pues terminó drogadicto, más de uno de nosotros diríamos, no me extraña, ¿no? O si dijéramos, pues se suicidó un día que le pudo, la tristeza, diríamos, no me extraña. Bueno, pues no es este el curso de su biografía, ni acabó siendo él un violador, como hicieron con él, ni otro tipo de situaciones que también se producen en la vida, ¿eh? La mayor parte de los que abusan de los demás han sido víctimas, como sabemos, ¿no? Lo cual no justifica, ni es una ecuación de una sola incógnita, ¿no? Este hombre vive, Tim Gennard vive en el sur de Francia, a veces hemos coincidido también en Barcelona, además de ser autor del libro Más fuertes que el odio. ¿Os suena este libro? Más fuertes que el odio. Más fuertes que el odio. Interesante el título, ¿no? Podría decir, el odio es lo más fuerte de todo porque me han hecho mucho daño, ¿no? Y es lo que más tengo. Más fuertes que el odio. Es padre de familia, tiene 4 hijos, se dedica a cuidar niños y niñas abandonados, y no lo contrario, ¿no? Y maltratados. Ha creado la Asociación Altruisme, es apicultor y colaborador del Tour de Francia de ciclismo. Y en este contexto, que son características como de una vida variada, ¿no? Y rica. Y en este contexto habría que decir, ¿qué tiene Tim Gennard? La respuesta, más que inducida, tendría que ser resiliencia, que le sale por los codos, ¿no? Por las orejas, ¿no? Podría ser esta piedra preciosa un ser humano, ¿no? Después de ser rayada, un desgraciado, y todos lo aceptaríamos y lo justificaríamos, diríamos, no me extraña, a mí también me habría pasado algo semejante después de tanto trauma. Sin embargo, tenemos un tipo elegante que ha salido, y nos cabe preguntar qué le pasó a Tim Gennard, o qué consiguió, o cómo le acompañaron, o si él estaba hecho de una madera especial de la que nosotros no, porque no llegamos a semejantes alturas de posibilidades de desarrollo, ¿no? Viktor Frankl, le citaba antes, y la pregunta ya está servida, ¿no? ¿De qué depende que una persona crezca con ocasión de la adversidad? Y yo creo que es buena pregunta para el que estudia counseling, ¿no? Para que acompaña en duelo, ¿no? ¿Hay algunos modos de promover el desarrollo personal en las crisis, en las adversidades? ¿O simplemente ser espectadores de quien llegue y sea resiliente? Pues bendito sea Dios. Y quien no sea resiliente, pues ajustamos nuestras expectativas a objetivos más adaptativos y más pasivos, ¿no? ¿De qué depende? Un modo de responder puede ser este: el agrupar los factores protectores de resiliencia en torno a estos 3 capítulos. En el primero desarrollaré 5 subfactores, y en los otros 2 de manera mucho más superficial y ágil, ¿no? Del temperamento personal, del significado cultural, cada vez me doy más cuenta de que esto es muy importante, el significado que le damos al trauma, no solo la virulencia y la intensidad del trauma,
A su vez, este dependerá de más cosas, no solo de la voluntad de significar, ¿no? Es única de los seres humanos, porque también los animales viven traumas, ¿no? Pero no significan los traumas. Y en tercer lugar, de la posibilidad de contar o no con un tutor de resiliencia. Vamos allá y desarrollamos el primero, como os decía, el temperamento personal en 5 subfactores protectores de resiliencia. Prácticamente con esto terminaríamos, ¿eh? No mucho más, unos cuantos minutos más. Primer factor protector de resiliencia, hemos dicho el temperamento. Y dentro de él metamos apostar por la libertad, el manejo de la memoria, la mirada y la capacidad de hacer zoom, me voy a explicar brevemente estos 5, ¿no? El optimismo y la esperanza y el sentido del humor, que es una cosa muy seria. Vamos, en alguno me pararé un poquito más y en otros menos, ¿no? 1, el apostar por la libertad. En nuestra cultura, ¿qué quiero yo decir? Que es lo contrario al apostar por declararse destinatario del fatum, del destino, del determinismo puro, ¿no? En nuestra cultura hemos aprendido mucho a expresarnos espontáneamente ante las desgracias, ante las adversidades, diciendo es el destino, ¿no? Me ha tocado, ¿no? La China. Es lo que hay, es una expresión más reciente, ¿no? Es decir, pues toca y ajo y agua también es otra expresión, ¿no? Me acuerdo, lo he contado más veces para quien me escucha con otra frecuencia, pero yo una vez me salí de la carretera con el coche. No lo olvido y me sirve algunas cosas que sucedieron en el siguiente sentido. Me hizo aguaplaning en el coche, ahí en el kilómetro 62 de la Nacional 1, yendo a la Universidad de Deusto, me acuerdo que iba a dar clase, y había mucha agua y las ruedas estarían más viejas de lo debido, qué sé yo, y patiné el aguaplaning típico y di la vuelta, no me pasó nada, y muchos pues me dijeron, es el destino, ¿no? O comentarios como este otro, ¿no? Dios te quiere mucho y tienes que seguir haciendo mucho bien en la vida. Cosa que, bueno, pues está muy bien como título, ¿no? Dios te quiere mucho, está muy bien. Tienes que seguir haciendo, está muy bien, ¿no? Pero inmediatamente surge la cuestión de qué les pasó a los otros 4, porque ese día nos salimos 5, según el telediario, de ese día nos salimos 5 en el mismo puntito de la misma carretera, ¿no? A distancia de poco tiempo, ¿no? A los demás, algunos de los cuales fallecieron, ¿también era ese su destino? O aquella mujer que paró, ella no se salió, sino que vio a otro que se salió en ese punto, en el kilómetro 62, que ya está arreglado ese punto, de la carretera, ya lo estaban arreglando entonces, ¿no? Malperatado y esas cosas que suceden, ¿no? Si no, dirías punto fatídico, el fatum, ¿no? El destino, cuidado que ahí está puede estar nuestro destino, ¿no? Esta mujer, digo, que vio que otro se salía, paró, dejó a su bebé un instante en el coche y mientras iba a auxiliar al que vio que se salió, vino otro coche y la arrolló, ¿no? Y murió en el accidente. La pregunta sería, ¿era también lo mismo que algunos intentaron significar mi trauma, ¿no? Como fruto del destino, mi no trauma, ¿no? Mi no muerte, como fruto del destino, ¿era también fruto del destino lo que les pasó a los demás? Supongo que nos quedaríamos como mucho más inseguros al dar esta significación a la adversidad. Por eso digo que yo creo que cuando suceden las adversidades, abrirse la hipótesis de la casualidad, del azar y de la libertad como estrategias claves interpretativas es mucho más saludable que agarrarse a las hipótesis deterministas y victimistas, ¿no? Soy víctima y el destino es este y esto es lo que hay, ¿no? Abrirse a la libertad como modo de interpretación y al azar y a la casualidad como modos de interpretación que son leyes naturales también a las que estamos sometidos los seres humanos, favorece las posibilidades resilientes. En segundo lugar, el manejo de la memoria dentro del temperamento, estamos diciendo, ¿no? El primero era la libertad, en este segundo es manejo de la memoria. La memoria tiene mucho poder. En psicología del trauma se dice que justamente el recuerdo, lo que se llama como el segundo golpe en el trauma, tiene más poder que el primer golpe, ¿no? El recuerdo. Pero podríamos levantar acta de que esto sucede también con las experiencias positivas en la vida, ¿no? Es decir, uno tiene una experiencia placentera, de la naturaleza que sea, y a veces, no vamos aquí a hacer una ecuación de una incógnita solo, pero a veces se lo pasa mejor recordándolo que viviéndolo en vivo y en directo, ¿no? Recordándolo, evocando la experiencia positiva del pasado, uno puede disfrutar, además de haber disfrutado en vivo y en directo, ¿no? No sé, quizás también porque le cargamos de significación y puede ser por el mismo motivo, ¿no? En la experiencia del trauma también.
el recuerdo de la experiencia traumática puede ser más intenso, más virulento que la misma experiencia en vivo e indirecto del trauma. Dicho de modo muy infantil, si yo te doy una patada ahora, te hago daño. Pero la segunda patada, que puede consistir en este sentido, en el recuerdo de la única patada que yo te di, el recuerdo puede hacerte más daño que la primera, ¿no? De hecho, es el recuerdo el que nos revictimiza, ¿no? Nos puede revictimizar, ¿no? Fijaos, digamos, en situaciones de mucho trauma, como podríamos pensar en los abusos de menores, ¿no? De cualquier naturaleza, particularmente los abusos sexuales, ¿no? En la experiencia en vivo y en directo, ¿quién va a dudar de que es un trauma, ¿no? La evocación de ese pasado se puede convertir en más virulento todavía, despierto y dormido, en sueños, ¿no? Así que el manejo de la memoria es un factor protector o que aumenta la vulnerabilidad al desarrollo, a la resiliencia o a hundirse en la miseria, ¿no? Y hay personas que le dan mucha cuerda al recuerdo, le dan mucha cuerda al recuerdo, ¿no? Muchas posibilidades de volver, ¿no? Y mira lo que me ha dicho, y mira lo que me ha pasado. Si eso además se carga de significación en clave negativa, las potencialidades de sucumbir ante la adversidad aumentan y se minimizan las posibilidades de desarrollo personal, ¿no? Os leo con un poco de pudor, iba a decir con mucho pudor, un fragmento del libro Más fuertes que el odio. ¿De quién es? Ibn Genar. Os lo aconsejo, yo pocos libros leo 2 veces, este me lo he leído 2 veces. Es autobiográfico, escrito por el tipo que fue analfabeto hasta adulto, ¿eh? Este tipo no es que, diríamos, de tal palo tal astilla, todo lo contrario, que era un pobre desgraciado, ¿no? Pero escribió este libro de mayor, ya después de las experiencias traumáticas, y le pillo un par de párrafos que me da vergüenza leerlos, pero dice así: les cuento mi parábola preferida, la que me ha enseñado la vida, la oración del estiércol. Para hacer crecer hermosas flores en un jardín hace falta estiércol. Y leyendo, no es cosa mía porque no me atrevería y a lo mejor no estoy de acuerdo con... Es nuestro pasado. Dios se vale de él para hacernos crecer, dice este tipo. Cuando el cabajón sale del culo del caballo, está demasiado caliente, es demasiado ácido y demasiado pesado. Apesta, da asco. Si lo extiendes inmediatamente sobre las flores y sobre las semillas, las quema y las aplasta. Es preciso dejar reposar el estiércol, esperar a que se seque, a que se descomponga lentamente. Con el tiempo se convierte en algo maleable, inodoro, ligero, fértil. Entonces da las flores más bellas y los brotes más hermosos. Y él añade: Dios se vale de nuestro pasado como si fuera estiércol para nuestras vidas para hacernos crecer. ¡Ay, Dios mío! Qué delicado es este lenguaje, porque cualquiera de nosotros habría dicho: tu pasado lo que es un pasado de mierda, y tú mismo lo estás diciendo, ¿no? ¿O no? Una herida, otra herida, un trauma, otro trauma, y además te lo han generado los demás. Era evitable, carajo, ¿no? Cuidado, lo he transformado en estiércol para que crezcan las flores en mi vida. Cuando esto no se propone como una teoría, sino que es el modo de contar una experiencia, pues no hay más que inclinar la cabeza y decir: carajo, ¿no? Lo que has hecho con la mierda de tu pasado, ¿no? Otros nos dedicamos, o se dedican en más de una ocasión, a darle vueltas y a perfumar el ambiente y a perfumar la propia vida, en lugar de convertirlo, ¿no?, después de reposado, en abono para que crezcan las flores. Pues bien, según cómo manejemos, ¿no?, la mierda del pasado, si me permitís, ¿no?, nos disponemos en actitud de fomentar la resiliencia o la dificultamos, ¿no? Sería un segundo factor protector dentro del temperamento. Un tercero, no os preocupéis que seré puntual según lo que dice el horario, ¿eh? El tercero es el poder que tiene la mirada. La mirada humana es diferente a la mirada del resto de los animales, ¿no? De hecho, si me acompañáis, pues podríamos decir, ¿no es ojos que no ven? Tortazo que se pegan, has dicho. No. Corazón que no siente, ¿cómo es? ¿Hay quien no ve más allá de sus? La mirada tiene mucho poder. ¿Hay quien no ve 3 en 1? La mirada tiene mucho poder. ¿Hay quien lo ve todo? Y nos sale espontáneamente negro y parece que jorrea de repetición, ¿no? Hay quien en lugar de ver molinos de viento ve enemigos gigantes contra los que luchar. No lo son, pero uno los puede ver, ¿no? Según como lo mires, la botella está medio... ¿Cómo está la botella? Habría que decir a medias, como dice Marisa, ¿no?, por la mitad, ¿no? La mirada humana, diríamos, y la descripción de lo que la mirada humana ve,
no solo describe, fotografía la realidad, sino que la mirada humana tiene el poder de hacer estar a una cosa que está a la mitad, medio llena o medio vacía. Podría decir, ya no solo es la mirada, sino es la descripción de lo que tú haces de lo que ves, ¿no? Pero en el fondo es el significado de la mirada humana, ¿no? Como también sabemos que los ojos del amante no solo ven que este tipo es guapa o esta chica es guapa, sino que los ojos del amante embellecen al amado o a la amada. No es solo que esté, si no estaríamos todos detrás de los mismos, ¿no? Yo tendría cola. No sé, se me había ocurrido nunca decirlo. Y sería el padre de Narciso, gracias. La mirada humana es capaz de embellecer, es decir, otros dicen, pero ¿dónde le ha visto la belleza? Pues es que no se la ve, sino que se la ponen los ojos del amante, se la ponen los ojos del amante. La mirada humana tiene mucho poder, y es lo que estoy intentando decir, y lo voy a decir también con este otro recurso. No sé si algunos ya los habéis utilizado, una secuencia de imágenes de miradas que nos permiten pues, decir que hay miradas que, y otras que, y otras que envuelven. Hay miradas que interrogan, a lo mejor me decir, no solo son los ojos, la mirada es más, de acuerdo, pero la mirada especialmente, hay miradas que seducen, o a mí me lo parece, hay miradas que asustan, hay miradas que espían, si miráis ahí, está mirando por algún lugar que entra luz, ¿no? Hay miradas que enternecen, que estremecen, hay miradas que interpelan, hay miradas que trascienden, que van más allá de lo que alcanza el ojo biológico, hay miradas indiscretas, ¿le veis ahí, que está mirando la mirada que está echando? Hay miradas que hablan de soledad, hay miradas que dicen ¿qué pasa contigo? Hay miradas que desprecian, hay miradas, y esta es una de las más temidas, ¿no? Las que humillan, las que desprecian, hay miradas que hablan de sueños, hay miradas que se apagan, la última mirada, y cuando cerramos los ojos de alguien es muy fuerte esto, ¿no? Hay miradas duras, está en todo el rostro, pero es particularmente en los ojos, ¿no? Hay miradas que enternecen, hay miradas que dan pavor, las hay que interrogan, las hay que hablan de pena, mirar cuánta tristeza en esos ojos, ¿no? A veces se parecen a los míos. Hay miradas que incitan, hay miradas que investigan, hay miradas que esperan, hay miradas que retan, desafían, hay miradas que juzgan, hay miradas furtivas, ¿le veis los ojos ahí bien furtivos? Hay miradas que reflexionan, las hay tiernas, esta es la del abuelillo, hay miradas que retan, hay miradas que curiosean, parece que por atrás no se puede, por delante no se puede, al menos por atrás, hay miradas que hablan de éxito, las hay temerosas por la fragilidad, hay miradas simpáticas, las hay que están de fiesta después del cubata de ayer por la tarde, por la noche, hay miradas luminosas, las hay de foto, las hay que acumulan, las hay de ultratumba, no, eso ya no es una mirada, las hay que juegan, las hay sensuales. ¿Y qué quería yo decir con esta, qué estoy diciendo? Que la mirada tiene mucho poder. Pues estamos en un contexto de reflexión sobre la resiliencia, habría que decir, la mirada a la rayita, ¿no? Utilizando el cuento del principio, la mirada a la experiencia traumática, tiene que ver casi con el factor protector de antes, ¿no? El recuerdo, que es un modo de mirar, en ese caso al pasado, en este caso también al presente. La mirada a la experiencia negativa de la vida tiene tanto poder que puede hacer que el trauma lo ocupe todo, o que podamos colocar el trauma, voy a atreverme a decir, donde nos dé la gana. Queriendo decir con esta expresión, colocarlo allí donde por colocarlo ahí salimos ganando, que es lo contrario de colocar la experiencia del trauma donde nos dé la pierde, o en el lugar de la gana, ¿no? Es decir, allí donde lo único que nos suceda es que salimos perdiendo porque la rayita afea la piedra preciosa. Con este recurso, que creo que todavía sirve para algunos, porque lo encontré en Colombia, este recurso hace años, no sé si estaba contigo, Cristina, en uno de los congresos. Con este recurso voy a intentar decir lo mismo. ¿Qué poder tiene la mirada ante la experiencia traumática? Para quien no lo conoce, os pregunto, ¿qué veis? Yo veo una gran superficie negra sobre otra que tiene pinta de ser roja o medio con manchitas, ¿verdad? Si hacemos zoom, zoom en el sentido no de atraer la realidad, sino de alejarla, que es otra posibilidad que tiene el zoom, ¿no? Pues os volvería a preguntar ahora que hemos hecho un poquito de zoom. ¿Qué veis? Una gran mancha negra. Os invito a pensar que la mancha negra representa la cara oscura de la vida, la experiencia del trauma, y que el ejercicio de hacer zoom es el despliegue de la libertad a la hora de mirar y colocar la cara oscura y la experiencia del trauma donde nos dé la gana, ¿no? Sigo haciendo zoom, ¿qué veis? Pues ya parece que tiene forma y es otra cosa, ¿no? Es una manchita negra sobre una superficie que es una cresta de un gallo, ¿no? Una mancha negra en una cresta de un gallo. ¿La veis ahí? Todavía está. En la primera diapositiva era solo una gran mancha negra que lo invadía todo, ¿no?
Se puede hacer zoom y colocarlo para descubrir que hay más realidad. Un gallo con cresta, ¿no? Con mancha negra, sí, pero un gallo con cresta. Y si sigo haciendo zoom, hay más realidad, ¿no? Y en realidad es una mancha negra en la cresta de un gallo donde hay dos niños que están mirando por la ventana y lo están viendo. Una ventana que parece que forma parte de una casita. No es solo una casita, sino tiene pintas de ser una granja. No es una granja chiquitita, sino que parece que es una gran granja. Si sigo haciendo zoom, ya no es una granja, sino que si miráis bien es una maqueta. Ya no es una maqueta, sino que ahora es la portada de la revista Humanizar, que alguien tiene cogida con los dedos, si miráis bien, alguien tiene cogida la revista Humanizar, estoy haciendo publicidad, su versión, y ahí está la maqueta, en la maqueta está la casita, en la casita está la ventana, ahí se ve un gallo y tiene una gallina, y tiene una mancha en la cresta. Si seguimos, no es solo eso, sino que efectivamente es un chico que está en la orilla a la orilla de la piscina del Costa Concordia. No sé si es eso, pero tiene pinta de serlo, ¿no? Tiene pinta, en realidad si miráis bien ahora ya no es solo eso, sino que es ¿un qué? Un transatlántico. Pero si miras bien arriba, resulta que no es un transatlántico, sino la publicidad de un crucero que está pegada en un autobús, ¿no? La publicidad de un crucero que está pegada en un autobús que circula por una calle, que si miráis bien, si sigo, pues no es eso solo, sino que en realidad, si miráis arriba y abajo, estamos viendo una escena de la tele, la está viendo un vaquero que está en el desierto de Arizona, y ya si miráis arriba y abajo resulta que da para más. Es un sello de correos que está pegado en un sobre, que alguien lo está viendo desde lo alto de una avioneta. ¿Qué quería yo con este recurso, que más de uno de vosotros conocéis? Subrayar esto: la mirada a la experiencia traumática tiene mucho poder. Es decir, el trauma no es el único factor que determina nuestras vidas, y prácticamente es el título de algunos de los libros sobre resiliencia, ¿no? Una infancia de víctima, no sé, el libro de Cyrulnik, ¿no? No determina un futuro de desgraciados, ¿no? Sino que también depende el futuro y el presente de cómo miramos a la experiencia del trauma, de esta capacidad de colocar el trauma. Otros, en lugar de mirar así y colocarlo, no digo negarlo, ni negar la vulnerabilidad, que daría para seguir profundizando, sino colocar libremente, quizás significando, ¿no?, en la experiencia del trauma en aquel lugar que no sea mi único, lo único que yo veo, ni el primer y único plano de mi vida, ¿no? Si no, me muero con él, sobre todo cuando algunos de los traumas son de gran intensidad, ¿no? Si recordáis, según el esquema, pues estamos en el temperamento o actitud personal, en la libertad, hemos dicho, el manejo de la memoria, la mirada personal, y ya de manera mucho más breve diríamos, también el optimismo y la esperanza, el entusiasmo. No sé cuánto de esto nos viene con los genes, creo que solo un poco, y el resto lo cultivamos, ¿no? El optimista no es el ingenuo, ¿no? La esperanza es un dinamismo del ser humano que hasta no se identifica con los animales. El ser humano es un individuo que está a la espera, ¿no? A la espera de la presa para sobrevivir también. Para sobrevivir, que la presa, que es para alimentarse, pero que también constituye una amenaza con frecuencia, ¿no? Sin esperanza no se puede vivir. Sin esperanza los seres humanos estamos desesperanzados, no desesperados, ¿no? Porque el desesperado tiene esperanza y no se tira por un balcón el desesperado, sino más bien el desesperanzado, matizando al menos con la antropología sobre la esperanza que hace Laín Entralgo, por citar algún referente relevante en nuestro contexto español, ¿no? El entusiasmo, el optimismo, el dejarse habitar por la confianza, que es una de las características, por la perseverancia, por la tenacidad, que son características de la esperanza, abre las posibilidades resilientes. Tirarse en el surco u otras disposiciones opuestas dificultan el desarrollo personal en la adversidad, ¿no? Y quinto, de este primero, el sentido del humor, que es una cosa muy seria. Esta mañana estábamos varios de nosotros en un congreso y ya sabéis también, y habréis disfrutado muchos congresos muy serios, ¿no? Aparecen los payasos para hacer síntesis y para desencadenar un buen sentido del humor, y también la risa y la carcajada con frecuencia, sabiendo que influyen hasta en la memoria que se va a quedar fija de lo que allí se ha hablado, ¿no? Y sabiendo que del poder terapéutico que tiene el sentido del humor. Cada vez en este sentido hay más investigación sobre cosas cada vez más concretas, sobre el mundo emocional y la recuperación de fractura de cadera.
o la adherencia a los tratamientos. El manejo del mundo emocional no solo el que consigue uno solo, sino el que cultiva en particular en las diferentes formas de relación terapéutica, ¿no? Sentido del humor. Así que yo esta mañana me he venido con una nariz roja de payaso en el bolsillo, pero de otra chaqueta distinta a la que llevo ahora, pero por si en algún momento le puedo sacar algún partido. Segundo lugar, era el primero, segundo, el significado cultural. Como este es un tema que me acompaña desde hace, me parece que 10 o 11 años, pensando, leyendo, escribiendo, hablando, investigando, pues cada uno va llegando también a sus convicciones más profundas. Y cada vez estoy convenciéndome más de que este sea un factor realmente importante en la resiliencia, de cuánto poder tiene la significación de los traumas. El significado. Y cuánto podemos contribuir en nuestros contextos a significar una realidad, incluso aprovechar una realidad traumática para hacer emerger sapos y culebras, ¿no? Y asignarlos a la experiencia del trauma. Todo va mal, nada funciona, no somos capaces, y eso con ocasión de una experiencia de adversidad. O cuánto los seres humanos somos capaces de hacer también lo contrario, dar significados de oportunidad a la adversidad, dar significados de oportunidad. Este tipo lo cuento con este cuento tan breve que de alguna manera sirve para ilustrarlo, ¿no? Max Rudin dice: un hombre anda por el pueblo diciendo, he perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo vivir si no encuentro mi mula. Aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa mi mula. Y la gente a su paso gritaba, estás loco, definitivamente estás loco. ¿Perdiste la mula y ofreces como recompensa la propia mula? Y él contestó, sí, porque a mí me molesta no tenerla, pero más me molesta haberla perdido. Y la cuestión que se esconde es, ¿qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? He hecho bien la pregunta, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? Y dan ganas de responder, obviamente, ninguna. Elige, ¿no tienes la mula o no tienes la mula? Si yo te digo, elige, no tienes la mula porque la has perdido. No tienes la mula porque te ha dado la gana regalársela a alguien. Hombre, la cosa cambia. ¿Qué cambia si no tienes la mula? El significado, en este caso el real, si realmente la has regalado, no solo el que tú le das, ¿no? Claro, así es, ¿no? ¿Qué hay detrás de una patada que yo te doy? No solo la intensidad del golpe y la intención de humillarte y de hacerte daño, sino hay también lo que tú pongas. Si la patada te la he dado yo, sí, claro. Hay también lo que tú pongas en la capacidad, en la potencialidad de que esa patada te haga daño a ti. De hecho, podrías decir, cuando te doy la patada, José Carlos es tonto, que le den por culo, o bien podrías decir, fíjate, José Carlos precisamente aquí, hoy, delante de todos me está humillando, me quiere humillar precisamente, y me la tenía preparada, ya sabía yo que la tenía conmigo. Todo esto sería fruto de la significación, del despliegue, de la libertad que tenemos de asignar un significado a una realidad. Mirar nuestra cultura, por ejemplo, cristiana, cuánto aprendió a significar también mal experiencias de sufrimiento, como hasta el punto de decir muchas veces, esto me lo ha mandado Dios, esto es una prueba, esto es un castigo, esto es significaciones que no contribuían a experimentar, pues, a modo de Plinton, podríamos decir, como una nueva metáfora, ¿no? La experiencia de adversidad. Plinton, ¿os acordáis? ¿No? La plataforma delante del potro, ¿no? Que nos sirve para ir corriendo, y aprovechando ese recurso somos capaces de superar la adversidad. Bueno, el Plinton pues puede ser algo que nosotros pongamos en nosotros mismos, o que alguien nos ayude a poner, La significación. Alguno me habrá escuchado aquel conferenciante, esta anécdota, aquel conferenciante famoso que estaba acostumbrado a que al final se hacían preguntas. En las conferencias se hacen preguntas, en las ponencias no. Así que esta es una ponencia introductoria. Y en aquella conferencia, pues las que estaban ayudando a recoger las preguntas por escrito le pasan al conferenciante una de las preguntas, otras, ¿no? Y este la lee y lee en voz alta. Idiota. El conferenciante añade, en mi vida de conferenciante me han hecho muchas preguntas. Siempre venía la pregunta sin la firma. Es la primera vez que viene la firma sin la pregunta. Que algunos ya habíais escuchado. Como, a ver, pero ¿dónde está la cuestión? Pues
que me viene la flecha, ¿no? Y yo puedo, segundo golpe, hacerme daño con ella, ¿no? Y significarla, viene envenenada, me quiere hacer daño, me quiere humillar, o también, segunda posibilidad, podría darle la vuelta y decir, esta flecha a mí me va a hacer el daño que me dé la gana solo, ¿no? Y es sobre todo un indicador de cómo se encuentra quien me la ha lanzado. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Admite grados, ¿verdad? Esta disposición diferente ante la adversidad que nos viene, intencionada o no. Y tercer factor y último, protector de resiliencia, es el recurso, el tutor, ¿no? Hemos dicho el primero el temperamento, y hablamos de 5, segundo el significado cultural, que en parte depende de uno y en parte de lo que aprendemos a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo y del entorno que nos envuelve, y tercero la posibilidad de encontrar o de que alguien nos regale una palanca, un tutor de resiliencia, individual o grupal. Digamos ya de paso y entre paréntesis que la resiliencia no es solo una característica del individuo, ¿no? No solo es una posibilidad del individuo, sino que se habla también de resiliencia familiar, de resiliencia comunitaria, sobre todo en experiencias traumáticas colectivas, ¿no? Se mueve la tierra, un tsunami, y hablamos de comunidades resilientes, no solo de una posibilidad del individuo, sino también grupal, ¿no? Un tutor es un recurso externo, una relación afectiva, una institución social o cultural que permite a la persona pues, hacer de trampolín y salir en lugar de caminar solo, ¿no? Y terminando, podríamos decir, ¿qué le pasó a Tim Gennard? A la vez que respondemos a la pregunta si se puede educar o no la resiliencia. ¿Os acordáis de Tim Gennard? El chiquillo al que le pasó de todo. ¿De todo? La pregunta sería, ¿y cómo es la historia, no? ¿Cómo llegó a no morirse de asco, no? ¿Le pasó algo? ¿Encontró a alguien? ¿Alguien le ayudó? Y efectivamente, esta pregunta es la que me hizo leer la segunda vez el libro, ¿cómo era el título? Más fuertes que el odio, más fuertes que el odio. Escribe, os rescato solo un par de párrafos. Escribe en uno, dice, esta jueza había robado a este tipo varias veces en París, también para comer, ¿no? Esta jueza que le están juzgando por haberle pillado robando es un buen juez, te acoge, se toma el tiempo de mirarte, apareció la palabra mirada y va a salir más, de verdad, es un juez que no juzga justamente, como juega con las palabras aquí este que había sido analfabeto hasta adulto, mira tu informe después de haberte mirado a ti, busca contigo la posibilidad de reconstruir tu vida, te tiende la mano a pesar de que todo parezca perdido. El encuentro con esta jueza, que en lugar de mandarle al calabozo, ¿no?, y asignarle la pena que le debía haber asignado, le mandó a hacer un curso para aprender a esculpir la tierra, fue para la piedra, fue para él un punto de inflexión, ¿no? Le miró, él se experimentó que le miró de una manera posibilista. Aquí hay posibilidades, vamos a sacarlas, en lugar de aquí hay un desgraciado y un peligro, vamos a recluirlo en la cárcel. En otro momento, este tipo... Bueno, lo digo sin que esté en la diapositiva, pero me viene a la mente, ¿no? Una vez tenía hambre por las calles de París y se le ocurrió llamar a un timbre y le abren y sin preguntarle por qué le dan 4 abrazos y le meten para adentro, ya no sé muy bien los detalles, pero allí estuvo varios días. Había llamado a una casa de acogida para personas con discapacidad intelectual. Y en vez de abrirle uno y decirle, le abrió uno de ellos, en vez de abrirle uno y decirle quién eres, cuál es tu pasado, te mereces ser acogido, eres de confianza y si todo es positivo después del cheque o no, te dejo pasar, pues le abrió uno que no sabiendo muy bien a quién recibía, le acogió y esta experiencia la cuenta él como una experiencia desencadenadora de la posibilidad de crecer con ocasión de sus múltiples traumas, ¿no? Que en otro momento escribe, dice, vengo de la nada y no tengo más que noche en mi corazón. En esta miseria, este curita, un viejo curilla, ¿no?, nudoso como el tronco de la vid, de apariencia frágil, pero sólido como una roca en su alma, ha empezado a sembrar estrellas. Después ayudó a despuntar al alma de la esperanza. Hizo nacer en mí la certeza de estar hecho para la felicidad del amor. Medio poético, medio lo que queráis, pero podía ser lo contrario. Tengo la certeza de estar hecho para la desgracia, para la tristeza, para ser víctima, ¿no?, para la eternidad del amor. La certeza de que el amor, curioso esto, ¿no?, resulta accesible también para mí, para un granuja, ¿no? También para mí es este escenario positivo. Este tipo me toma como soy, no trata de cambiarme. Este padre es el canal del amor. El encuentro con la jueza, con aquella casa y con el curilla fueron muy significativos para Tim Gennard y él dice que le cambiaron las posibilidades, ¿no? Se dispuso ante su propia vida de una manera diferente, cosa que no había hecho siempre. Durante mucho tiempo en la cárcel, su único motor
para seguir vivo era intentar salir para matar a su madre, ¿no? Y vengarse así del daño que sentía que había tenido en la vida, ¿no? Es decir, no es que la resiliencia la encontrara como primer punto en su desarrollo personal. Muy bien, pues con esta presentación de qué es, cuáles son algunas imágenes, algunos testimonios y cuáles son las características o los factores protectores de resiliencia, centrados en esos 3, en esos 5, pues damos por terminada esta lección inaugural. Muchas gracias por la atención. Consumo gente, consumo sexo, consumo mentes y no me acuerdo. Consumo amigos, consumo gusto te abrazaría.